Bienvenido al podcast Multiverso Ágil, un podcast de agilidad, tecnología y transformación digital en el cual compartiremos prácticas y experiencias de transformaciones organizacionales en las que hemos trabajado. Cada determinado tiempo conversaremos con un experto que permite ampliar tu conocimiento a través de otras experiencias y lo apliques en el día a día de tu trabajo. Multiverso Ágil conecta con los diferentes puntos de vista. Nadie tiene la razón absoluta. Hay muchos sabores y muchos colores y estamos aquí para abrir un espacio a todo este multiverso de ideas. Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, independientemente de la hora, el momento y el lugar que escuchen esta grabación. Bienvenidos a su podcast del Multiverso Ágil. Esta vez vamos a empezar una nueva temporada, la temporada de la inteligencia artificial. Y vamos a tener aquí varios invitados de lujo. Vamos a conectar con esa realidad y para esta nueva temporada vamos a tener primeramente un capítulo de introducción donde vamos a hablar acerca de conceptos de la inteligencia general. Y para ello hemos invitado a un amigo, a un colega aquí que es experto en estos temas, Javi Rodríguez, que nos acompaña hoy. Y en este episodio también, aquí nos acompaña sus co-hosts Ramón y Margarita. Buenos días, Margarita, Ramón. Javi, Buenos días, Alex. bienvenido. Buenos días, Alex. Buenos días a todos. Bueno, Javi, cuéntanos quién es Javier, cuéntanos un poquito tu background y un poquito qué es lo que estás haciendo ahora, como para ir abriendo un poco la conversación. ¿Qué tal? Pues, ¿qué estoy haciendo ahora? Estoy haciendo IA. Llevo más de una década aproximadamente en TI y me ha tocado estar en todas las áreas de TI. Yo creo que eso ha sido bueno, ¿no? Porque llego al tema de IA o el desenlace es el tema de IA. Porque me ha tocado estar en operación, me ha tocado estar en infraestructura, en redes, en telecomunicaciones, en desarrollo, en datos, en desarrollo cloud, ¿no? Entonces he estado en un montón de organizaciones de banca, de retail, del lado del cliente, del lado más de una consultoría. Me ha tocado como que mucha variedad en ese sentido. Y literalmente lo que hoy estoy haciendo hoy es juntando todas esas piezas en una cosa muy bonita que se llama arquitectura y prácticamente ahora toda esta arquitectura llevando a múltiples lugares los temas de IA. Entonces yo creo que eso ha sido bueno y ese es un poquito de lo que soy. Muy bien, Javi. Bueno, y como para ir entonces conectando con el propósito de este capítulo, yo creo que necesitamos como primero hacer una definición de unos conceptos básicos, ¿no? La IA, la inteligencia artificial no es algo pues nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si conectamos un poquito con historia? Porque la IA empezó ya, no sé, hace cuántos años, ¿verdad? ¿Cuántas clases de IA existen? ¿Qué es la IA y cuántas clases de IA existen y en qué punto estamos ahora? Correcto. Mira, la IA, como bien dices, empezó hace ya bastantes ayeres, en los 60, me parece. Creo que si no estoy mal, por ahí en el MIT hicieron los primeros chatbots. Recuerdo yo, estaban orientados más a incluso temas psicológicos. Estaban por ahí Elisa, no recuerdo bien el nombre, ahorita lo voy a investigar probablemente. Pero sí, ya existía desde hace tiempo y prácticamente la intención de la IA no ha cambiado. La intención de la IA siempre ha sido imitar el comportamiento humano, literalmente la inteligencia. Y imitarla de manera artificial, emulando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y es lo que ha venido pasando durante todo este tiempo. Asimilar la manera en que un humano percibe el entorno con las cámaras que detectan cosas, el escuchar, y no se recuerdan a una aplicación que hace mucho la rompió, que era, tú le picabas y si encontrabas una canción, decías, ¿cómo se llama esta canción? Y le picabas, ¿no? Y te decía qué canción era y demás. Entonces la IA siempre ha tratado de emular o de asimilar el comportamiento humano para copiarlo prácticamente. Entonces existe de todo, existe desde el famoso Machine Learning, que ahí prácticamente le enseñábamos a una computadora el entorno y luego le hacíamos preguntas sobre el entorno. Le dábamos información de lo que yo estaba haciendo, de lo que yo estaba viendo y luego ponía a la máquina a tratar de tomar decisiones, ¿no? Después tenemos el Deep Learning, que entraba todavía más y juntaba más de un tipo de multimedia, llamémoslo así. O sea, ya no únicamente era datos per se y te daba predicciones de datos, sino también ahora combinaba otras cosas como audio, como video, y todo eso lo interpretaba y te daba igual, ¿no? Dependiendo de todo lo que tú le habías integrado, te daba información muy particular de todo lo que tú habías integrado. Pero ahora con la IA generativa, que es lo que está en boga, ya no fue así.
alguien hizo eso. Alguien hizo eso por nosotros. Hoy alguien entrenó una super computadora, por llamarlo de manera muy simplista, y le ingresó un montón de información de todos lados, y ahora lo que la IA está haciendo ya no es responderte sobre algo que tú previamente le ingresaste. Hoy más bien la IA está generando nuevos bloques de información derivados del conocimiento del mundo, un conocimiento muchísimo más grande, ¿no? Entonces, yo te diría que de entradas, hay muchas más ramas, ¿eh? O sea, si nos vamos al super detalle, sí hay muchas más ramas de la IA, pero yo te diría que las principales son esas tres, ¿no? El Machine Learning, el Deep Learning y prácticamente hoy lo que conocemos como IA generativa, Alex y Foro. ¿Cuál fue el momento en el que la IA, para tu momento en el que te encontrabas en donde estés trabajando, te hizo clic? O sea, ¿en qué momento dijiste, esto me puede funcionar? ¿Y qué tomaste de eso? Porque bien podemos decir, está la IA generativa. Y como dices, hay muchas más cosas, ¿no? ¿Cómo los integras? ¿Cómo los juntas para poder llegar y decir, esto me hace sentido y me funciona a la organización? Creo que me estás haciendo recordar todo tipo de cosas, ¿no? Y les voy a contar el primer punto donde mi mente hizo así. En algún momento, en alguna plática y en alguna misión de las tantas que luego nos llegan, había un reto muy particular de una organización que nos lo presentaba en un foro, que era el reconocer cosas que pasaban en su patio de servicio, una organización que se encargaba mucho de llenar camiones y llenaban cosas en camiones, ¿no? Y tenían un patio enorme donde los camiones entraban y eran llenados. Y de pronto decían, oye, es que yo tengo problemas importantes en torno a que el patio o la bodega está en un lugar donde si tenían camiones afuera estacionados en la calle, tenían 2, 3 camiones, los multaban, ¿no? Y entonces decían, oye, yo tengo que tener personas porque se están entrando los camiones y saliendo continuamente, las 24 horas. Y entonces en los momentos en los que yo tengo camiones acumulados afuera, hay problemas porque pues me pueden multar a mí y recibían multas. Entonces fue muy bueno porque me abrió los ojos, porque ahí fue donde empezamos a entrar a los temas de, antes de la IA generativa, a todo el tema de computer vision, que literalmente era el cómo una máquina podía con una cámara entender el entorno y saber que un camión ya se estaba llenando y por ende desatar una alerta o una alarma para decirle al otro camión, no te formes, espérate, ya se está llenando el camión, ahora sí ya ven, ¿no? Y el camión estuviera no necesariamente en esa calle. Entonces, ahí fue el primer pum, porque empezamos a desarrollar ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo mismo empecé a desarrollar ese tipo de soluciones y todo fue maravilloso. Pero a la vez también me hizo abrir los ojos sobre el camino que estábamos tomando y respondiendo a tu pregunta de ¿y cómo se conecta con la organización? Me respondió perfectamente cuál era el camino que yo no tenía que seguir en ese momento. Lo que ocurrió fue que se diseñó o le diseñaron a esta organización una solución muy buena, muy robusta, pero que costaba millones de dólares para poder lograrlo. Por las cámaras, la tecnología que estoy hablando de algo hace más de 6 años, la tecnología que en ese entonces teníamos con cámaras necesitaba cámaras muy particulares, carísimas. Ustedes que dedican a ese tema de los podcasts saben que las cámaras no son nada baratas, pero en ese entonces eran mucho más caras todavía, ¿no? Y más cámaras especiales para poder hacer todo lo que acabo de decir. ¿Cuál fue el problema? Que se diseñó todo muy bien. Técnicamente era viable, técnicamente era una solución maravillosa que yo creo que en cualquier foro de tecnología la iba a romper. ¿Cuál fue el problema? La persona que realmente vigilaba que los camiones se llenaban cobraba su sueldo menos del 5%, muchísimo menos del 5% anual de lo que la solución costaba. Y eso es algo que realmente le pasa a muchísima gente. Y viene pasando desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? ¿Cómo le haces para que hay una cosa que ustedes dominan muy bien, que es el tema caso de negocio? ¿Cómo le haces para que el caso de negocio sea justificado con cualquier tipo de inversión? Entonces ahí, Margarita, fue el boom porque yo dije, aquí hay algo importante a lo que tenemos que voltear a ver, pero también me hizo ver, a ver, espérame, puede ser la solución más maravillosa del mercado, técnicamente una obra de arte, pero si no se conecta con la organización, no va a funcionar. Ese yo creo que fue el parteaguas del boom, pero también me aterrizó, ¿no? Me llevó a la tierra otra vez y me dijo, espérame, el camino no va a ser así. Claro, y ahí mencionaste algo bien importante, conectar el propósito con el tema de inteligencia artificial. Con base en tu experiencia, ¿has tenido oportunidad de, por ejemplo, estar en algún lugar o alguna organización en donde tengan más claro su propósito para que ellos entiendan qué necesitan y entonces con la recomendación que tú les des más algo ad hoc a lo que ellos tienen que resolver como un problema, ¿no? Entonces,
¿Tendrás algún ejemplo? ¿Cómo has visto que las organizaciones crean su propósito o tienen una necesidad y realmente la conectan con la tecnología? Sí. Y fíjate que hace rato mencionaba, ¿no? Yo arranqué en todos los temas de TI, ¿no? Y yo creo que este problema no viene de la IA. El de conectar con la organización y con las necesidades de la organización vienen desde mucho tiempo atrás, ¿no? En las oportunidades que hemos tenido anteriormente de hacer múltiples ejercicios. Yo creo que el principal problema, olvídate de la IA y voy a hacer la IA tantito de ladito. El TI, cuando no se conecta con la organización, ya es un problema desde ahí, ¿no? Porque hay una cosa que se llama arquitectura empresarial, que para todos los que nos están escuchando, más allá, mucha gente piensa que es un ecosistema, lo confunden con todo el proceso este de TOGAF, que el ADM tiene un proceso con gobierno y con demás. Sí, tiene muchísimo que ver, por supuesto, pero en la esencia es conectar al negocio con la organización, al TI, perdón, con el negocio. Es que los procesos de negocio de una organización estén conectados con su departamento de TI. Que un proceso de negocio, puedas tú tener un mapa donde digas, este proceso de negocio está soportado por estas 3 aplicaciones que viven en estos 4 servidores que están montados en esta nube y que se comunican de esta manera. Y que cuando tú tengas la necesidad de hacer la modificación a alguno de esos procesos, tú rápidamente puedas ver qué tanto tienes que hacer en un plan estratégico de TI. Entonces ahí conectas negocio con TI y digas, oye, cuando esta aplicación empieza lo que le llaman deuda técnica o vulnerabilidades, ¿no? Pues me estoy desviando un poquito de ella, pero ahorita regreso. Cuando tenga una vulnerabilidad, no digas, el servidor 4 tiene una vulnerabilidad, yo sigo por acá operando. No, que digas, el servidor 4 que está pegada a mi proceso de originación de créditos, tiene una vulnerabilidad. Y entonces mi negocio tiene una vulnerabilidad, ¿sabes? Y entonces ahí te hace pensar diferente y dices, no, espérate. Si no corrijo esa pequeña vulnerabilidad, mi negocio está en riesgo. En lugar de TI que la corrija cuando pueda y que me avise y que se apure, ¿no? Y que ni me diga, ni me moleste con esa cosa porque no me interesa. Lo mismo está pasando con la IA. Podemos adoptar un tema de, usen la IA, úsenla, o oye, dentro de todos los procesos hoy que tengo actualmente ejecutándose, ¿en dónde hace sentido contar con una inteligencia artificial que me ayude a mejorar mi proceso conectado con mi negocio en tanto por ciento? Que suena muy diferente a, usen la IA por allá, no me molesten, ¿sabes? Es lo mismo de la vulnerabilidad. Usen la IA por allá, úsenla para lo que quieran, pero úsenla y no es cómo se conecta en este proceso de arquitectura empresarial probablemente y cómo conecto los procesos y cómo digo, mira, los beneficios de una bonita IA que yo tengo por acá, cómo lo voy a conectar para optimizar esta cadena de valor y mis procesos de negocio. Entonces, yo te diría que es lo mismo, ¿no? Nos estamos enfrentando al mismo problema de cómo conectamos todos estos beneficios de comprar un nuevo servidor, el más caro del mundo, con los beneficios de mi negocio, cómo traigo ahora la IA más cara del mundo en beneficio a mis procesos de negocio. Estamos, yo creo que en un punto muy similar y parte de ahí, ¿vale? Oye, Javi, muy interesante lo que estás planteando, pero entonces, a ver, vamos a ver, lo que me estás diciendo es que estamos repitiendo los mismos problemas de antes. Por ahí, justamente yo vi que salió un reporte del MIT que dice que algo así como que el 95% de los proyectos ahora de IA están fracasando y que solo el 5% como que está generando pues un impacto a valor de negocio. Entonces, conecto justamente con esto que estás diciendo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es tu recomendación, Javi, allí para que no cometamos los mismos errores? Porque seguimos como dando vueltas allí y no encontramos cuál es el verdadero problema. Creíamos, o muchas personas pueden creer que la IA le va a solucionar todos sus problemas. De acuerdo. Yo tuve la oportunidad de estudiar y tomar algunos temas allá en MIT. Y justamente el doble clic de ese reporte, porque sí, en efecto, y es real, o sea, no es inventado, no es algo exagerado, es real. Pero ese reporte menciona unos puntos entre los cuales es falta de integración empresarial. Eso es algo que sí menciona, ¿no? En ese reporte, donde te dice, a ver, hoy tenemos a nuestros famosos chats, ¿no? Hoy podemos tener un montón de chats del sabor que quieras, ¿no? Todas las marcas habidas que hay hoy que nos ofrecen chats inteligentes. Pero una cosa es que cada empleado, cada usuario, cada miembro de la organización tenga su propio chat aislado. El problema de muchas organizaciones son los famosos hilos. Ustedes lo han escuchado. Y eso también no es nuevo, no es de hoy, no es de ayer, es los famosos hilos, ¿no? El área 1 que no se habla con el área 2, que cada quien tiene sus propios objetivos y se va por allá y cada quien planea conforme sus propios objetivos muy particulares, ¿no? Y los beneficios particulares también.
Hoy, ¿qué tenemos con los chats de IA en general? El sabor que le ponga. Hoy el chat se volvió una parte de ti, ¿no? De hecho, hay gente que incluso ya no va al doctor y le pregunta a la IA, oye, ¿qué me recomiendas para esto? ¿no? Entonces, lo que está haciendo, que es muy bueno, ojo también, ¿eh? No estoy criticando, al contrario, soy defensor de la IA, ¿sale? Pues mi postura es defensor de la IA, pero ¿cómo la integras en una organización correctamente? Hoy lo que está haciendo la IA también es que está ayudando a las personas que antes a tener un confidente muy cercano. Tú a la IA le puedes decir, no sé, o le puedes decir, no tengo idea, o te puedes abrir con la IA y la IA no te va a criticar. La IA nunca te va a decir, ay, ¿cómo no sabes hacer eso? Hoy si uno de nuestros jefes nos dice, oye, quiero que me entregues un reporte de ventas con una predicción y que esté orientado muchísimo a este ISO 9000 de calidad, estoy diciendo cosas al aire, pero tú puedes llegar con la IA y decirle, no tengo idea cómo se hace eso, explícamelo como si fuera un niño de 5 años para entenderlo, ¿no? Y no es tu jefe, ¿no? Al que se supone que te contrató porque sabías hacer eso, ¿sabes? Entonces, la IA se volvió esa parte de ti y de hecho, hubo por hace poquito, cuando uno de los 3 grandes de IA hizo un cambio, mucha gente dijo, ¿dónde está mi amigo? Antes yo le hablaba y me respondía bonito y ahora me responde muy frío. ¿Qué le hiciste? Hoy salió en X, salieron muchos posts al respecto. Regresando a este otro punto, uno de los temas del MIT dice la conexión empresarial. El tema está en que hoy la IA de pronto también lo está orientando a hacer un silo, pero ya no a nivel de área de negocio, a nivel persona. Y eso también es un tema, ¿no? Yo utilizo la IA para mí, soy el mejor haciendo la IA para mí. Mira toda la biblioteca de prompts y toda la magia que estoy haciendo. Y la persona es empoderada con la IA y es súper poderoso con la IA. Pero si solamente es él y no todo el área al que pertenece, ahí hay un problema también, porque no todos avanzan al mismo ritmo. Entonces, lo que dice el estudio del MIT es, no nada más es integrarle chats a todo mundo, sino también es cómo encuentras la manera en que la IA beneficia a la organización, al tema empresarial. Y hace ratito en la otra pregunta yo respondía, arquitectura empresarial con TI, y la IA es parte de TI. Por ende, la integración tiene que ser exactamente la misma, buscando conectar con procesos de negocio. Otro punto que menciona es expectativas irrealistas. Hoy también, por la misma incertidumbre y porque hay muchas organizaciones que van muchísimo más adelante y que ya tienen robots autónomos que te hacen las tareas domésticas, pensamos de pronto, pero es que yo quiero eso. Espérame, es que tú estás en un punto de madurez que todavía no te permite hacer eso. La gente que ya tiene ese robot es porque ya hizo procesos de calidad de datos, ¿no? Que no lo ves el resultado, pero no ves el proceso, y en el proceso hay mucha calidad de datos, hay mucha limpieza de datos, hay confiar en los datos que le integras a una IA para que el robot del día de mañana no termine siendo un Skynet, estoy bromeando, pero hay mucha organización antes de que el robot pueda hacer eso. Hay mucho entrenamiento, hay mucha inversión, hay muchas cosas. Entonces de pronto cuando tú dices, quiero el robot y quiero meterlo aquí, pero pues voy a decir el ejemplo de una casa, ¿no? Quiero contratar ese robot para mi casa, pero tu casa ni la levantas, ¿no? Y ni siquiera está bien hecha tu casa y tiene 3 pisos mal hechos y ni siquiera tienes un elevador, unas escaleras para subir al segundo piso, pero ¿quieres que el robot vaya y te limpie? El robot no lo va a hacer. Hablo mucho yo de primero tener una expectativa realista y una estrategia de cómo vas a llegar a poder implementar ese robot, pero todo lo que tienes que hacer en el camino para poder lograrlo, ¿no? Claro. Oye, yo tengo ahí dudas. Por ejemplo, es muy interesante lo que hablas porque estás hablando de temas que la gente obvia. O sea, llegas y dices, yo quiero lo mismo y empiezas a meter datos, pero hay mucho más allá de fondo y estamos hablando de una adopción organizacional que también tiene que conllevar una estrategia. Porque hay políticas, porque hay arquitectura, porque hay gobernanza, modelos propios, métricas, roles, o sea, incluso te hace repensar roles o procesos, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es hablar de una gobernanza de la inteligencia artificial y qué pilares deberíamos de tener en esta gobernanza? Porque debe de haber lineamientos que seguir para que no se aplique simplemente por intuición, por lo que se me ocurrió, e incluso puede haber temas de seguridad en los que metas información que no debes de meter o que te estés desviando de donde debes de ir en esta estrategia, ¿no? Correcto. Y yo creo que le diste al punto, o sea, es un tema de estrategia, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Y antes de entrar justamente a este tema de gobierno, nada más quisiera decir una cosa antes. Si tú tienes procesos, y es parte de la estrategia, ¿eh? Si tú tienes procesos que están mal y les metes IA, van a estar igual de mal, pero con IA. ¿No? Nada más Sí, que claro. ahora tienes un chatbot seguramente, pero va a estar igual de mal. Si tu proceso repite 20 veces la misma autorización, vas a seguir repitiendo 20 veces la misma autorización, pero con IA. Y entonces ahora tienes el costo de la IA encima.
y vas a decir, la IA no sirve. No, espérame, lo que no servía originalmente era el proceso, ¿no? Entonces, es mucho este gobierno orientado justamente a los procesos de negocio y demás. Pero también, particularmente lo que comenta, y más hablando de una organización, yo creo que las organizaciones lo que tienen que hacer es sí tomarse en serio, así como hay políticas de protección de datos y como hay comités de seguridad y como hay múltiples comités dentro de una organización robusta para tomar decisiones y hacer cosas, también debe existir un comité de IA. Yo recomiendo muchísimo un comité de IA que se encargue de revisar las políticas de uso interno. Porque yo te puedo decir, a lo que yo me dedico, yo puedo utilizar la IA en el 90% de las tareas y la vamos a usar para esto y esto y esto. Pero yo me dedico a la TI, me dedico a desarrollar, me dedico a construir, entonces me sirve mucho para todo eso. Pero probablemente una empresa que se dedique más a temas de auditoría, a ver, esto le pasó hace poco a una empresa grande, salió en un comunicado, no lo estoy inventando yo, a una empresa grande, de esas grandotas, que se dedica a auditorías. No sé si vieron la nota, entregar el documento entregable por el que cobraron cierta cantidad de dinero, lo hicieron con IA. Y entonces el cliente dijo, espera, yo te pagué tantos millones para que me hicieras una auditoría, y yo esperaba contar con tu expertise, no con una IA. No quiere decir que esté mal, no quiere decir que esté bien. Quiere decir que si tú te dedicas a eso, tu comité de IA te tiene que decir, hasta aquí entra la IA y hasta aquí entras tú. Porque hay un ingreso que me están dando por el conocimiento de las personas. Y sí mezclado con IA, por supuesto, pero el comité de IA tendría que decirte hasta dónde sí, hasta dónde no. Y en el caso de hospitales, hay un hospital, uno muy famoso en Ciudad de México, que ya incorporó la IA, ¿sale? O sea, ellos ya Sí. y ya puedes, si te dan un primer análisis, no reemplaza al doctor, por supuesto, pero te da una primera interpretación de cosas que a lo mejor el doctor no ve. Pero igual, su comité de IA nunca dijo, voy a sustituir al doctor y al doctor lo voy a despedir y ahora va a venir la IA. No, su comité de IA dijo, hasta aquí, y antes de que cada doctor empezara a usar su chat de manera separada y de pronto el riesgo que eso te puede dar, porque no falta digo, no quiere decir que, no estoy hablando de nada particular, pero imagínate un doctor que esté presionado, ya quiera salir porque somos personas y diga, así como llega la interpretación, se la manda al paciente, ¿te imaginas? Entonces, el comité de IA de este hospital se preocupó y dijo, no, espérate, establecer el modelo de responsabilidad, hasta dónde llega la responsabilidad de la persona, hasta dónde llega la responsabilidad de la IA, meter al área legal, meter al área de seguridad y cuidar todos esos aspectos, ¿no? Entonces, mucho de este tema y tener una política de uso responsable de la IA que te diga que sí, que no. Hay un tema importante en las IAs públicas que pasó también hace poco. Mucha gente dice, es que yo estoy ocupando la versión Enterprise. Ya puedo yo hacer lo que yo quiera. Las tres más importantes tienen un botoncito donde, aunque tú estés pagando, le dices, no quiero que utilices mis datos para ningún tipo de entrenamiento. Y lo tienes que desactivar. Y si en el foro alguien tiene el Enterprise y no lo ha hecho, entre y ahí desactiva, ¿no? O pasó también que hace tiempo estas empresas estaban haciendo pruebas y de pronto cuando tú le dabas compartir un chat con algún amigo, el chat parecía indexado en una búsqueda de Google. Y tú podías en Google meterte y decir, a ver, dame todo lo que aparece a partir de esta URL y salía. Fue una prueba, lo desactivaron, por supuesto. Pero es mucho también de que leas las letras pequeñitas, ¿no? Y las letras pequeñitas, pues te van a dar mucho de este tema de comité de IA que se va a encargar de cómo conectarlo. De hecho, en el comité de IA, para todos los que nos escuchan, tiene que estar metida arquitectura empresarial. Lo mencionaba al inicio y lo venimos platicando, ¿eh? En ese comité debe estar arquitectura empresarial, porque tanto debe de gobernar la parte de TI que tiene a la IA, como también el cómo conecta con la organización. Entonces, ahí yo te diría que de ahí parte. Yo no te puedo dar una receta de que sí, que no, Claro. sino cada organización tiene que definirlo así. Y me pongo a pensar, por ejemplo, este comité de IA debería de estar liderado no por un ente en particular, no por tecnología, no por negocio, no por data, sino un equipo multidisciplinario, ¿no? Que pueda tener diferentes mentes para regular riesgos, compliance, temas de seguridad ahí importantes. Completamente. Para complementar, mencionas algo bien importante, ¿no? Cuando la IA se trabaja en esa parte donde consideras un montón de factores para sacar el mayor potencial, ese es el resultado que ven muchas empresas. Y luego el copiar de, veo que esa organización tiene este tema de inteligencia artificial, pues lo compro y ya mañana mismo me funciona igual y compito igual que la otra empresa. Entonces, es un tema de que se necesita trabajar, como bien dices, un tema de gobernanza, arquitectura empresarial, temas de seguridad, legal, etcétera, ¿no? Hoy en día vemos una tendencia de copiar pensando que vienen, me lo instalan y ya, o sea,
ya tengo el mismo beneficio. Creo que es un tema también como muy de moda, en el aspecto que piensan que solo en media hora, una hora compras algo, el modelo empresarial, y ya tienes inteligencia artificial y te está dando el beneficio. Creo que es una expectativa que probablemente viene en el estudio del MIT, que no es real. O sea, ¿qué cosas debe de considerar entonces sí una empresa como un reto para realmente tener la inteligencia artificial? Correcto. Y fíjate que los retos a los que nos estamos enfrentando no son nuevos, ¿eh? Eso que estás comentando ahorita, no voy a decir la marca, pero el RP más famoso del mundo. Nos pasó lo mismo. Oye, compro el RP, lo integro en mi organización. Ya, soy organización de clase mundial. No, espérame tantito. A ver, el RP lo es, ¿no? Porque eso sí, sin duda, son muy buenos y todas las marcas de RP son maravillosas. ¿Tu organización lo está explotando? Porque cuántas veces no nada más utilizamos en el pasado el RP como la base de datos central, pero yo tenía un montón de satélites por todos lados donde todo eso que se supone que me iba a ayudar no funcionaba. O qué pasa cuando compras un software y lo primero que haces es, ¿cómo lo modifico? Porque, oye, es que mis procesos son así. Yo platicaba hace poco con una persona de capital humano que me decía, oye, es que yo quiero entregar esa herramienta, integrarla aquí, pero quiero que se ajuste a mis procesos. Entonces, a ver, espérame, ¿no? ¿La quieres comprar para adaptarte a las funciones de industria? ¿O la quieres comprar y terminando adoptándola o adecuándola a tus procesos internos? ¿Qué quieres hacer? Entonces, mucho de lo que dices ahorita, Ramón, es eso. Oye, quiero utilizar la IA de mercado que, mira, le está funcionando muy bien a esta organización y la quiero integrar aquí. Espérame. Pero esa organización tiene otras cosas que hizo que funcionaran. Conectar al negocio, los datos correctos, los elementos adecuados, la información disponible, un mecanismo de gobernanza. Si no ves eso y solamente ves el cofre de oro al final del arco iris, pero no ves todo lo que tuvo que ocurrir alrededor de gobierno, de evolución y demás, no va a funcionar, ¿no? Entonces, se repite la historia, ¿no? Se repite con, hace poco también en otra invitación que me hicieron, yo hablaba del famoso DevOps. Ahorita de pronto mucha gente lo dejó de lado, ¿no? Ahorita nos estamos yendo mucho a la IA, pero el famoso DevOps, ¿no? Que mucha gente decía, pues es que compro una herramienta, la despliego, ya soy DevOps. No, espérate, si no cambias, y yo escuché a Alex, incluso Canizales, hablar mucho del tema, si no cambias la mentalidad en la organización para todo el tema ágil y de lo que estamos hablando hoy, multiverso ágil, y Alex me lo dijo muchas veces cuando tuve la oportunidad de conocerlo, agilidad no es tener un Scrum board y a tener dailies de 30 minutos todos los días, agilidad es cambiar la manera en que realmente las personas se conectan, participan, colaboran, se eliminan los hilos. Es exactamente lo mismo que tenemos con la IA. Yo puedo traer a la IA que funcionó muy bien en la organización X, pero aquí adentro tengo que cambiar todo lo que esa organización X cambió para poder integrarla de esa misma manera. Entonces, ¿qué conviene más? Yo creo que conviene más tener una estrategia muy clara de dónde estamos parados hoy y cómo poco a poco, de manera ágil de verdad, vamos consiguiendo estos steps, ¿no? Estos, ¿cómo se llaman? Estos pequeños trofeos y a nuestro, con la mira así de llegar al punto final que es ese cofre, pero cómo lo voy a hacer poco a poco para llegar a ese punto, ¿no? Va por ahí. Buenísimo, vemos la convergencia de todo lo que hemos aprendido ya en el pasado, ¿verdad? Agilidad, la inteligencia artificial, la necesidad de una estrategia, como bien dice, la necesidad también de la arquitectura empresarial, o sea, que a veces podríamos pensar, bueno, fueron modas, ¿no? No son modas, son cosas que siguen teniendo su valor y su relevancia. Pero yo me quiero quedar ahí un poquito, Javi, aprovechando toda tu experiencia y cuéntanos otros casos en la medida de lo posible y que la confidencialidad lo permita sin decir nombre ni nada de cosas que tal vez no funcionaron o por ahí no era, ¿no? Yo creo que se aprende mucho de esos casos en los que las cosas no salieron como se pensaban al inicio, pero que generaron esos grandes aprendizajes. ¿Qué nos puedes compartir ahí para la audiencia para que estén alertas y que de pronto no se vayan a tropezar, ¿no? Con esas cosas. Y tengo uno que escuché por ahí en un foro en una organización que nos estaba contando. Esta organización nos platicaba que ellos habían invertido aproximadamente 5 años, unos 5 años en una estrategia de gobierno de datos, que fue muy acertada, porque les permitió tomar decisiones, les permitió anticiparse a cosas. La verdad es que fue una inversión bastante bien justificada y les fue muy bien, maravillosamente bien. Es un caso bastante bueno que nos está explicando esta organización en un foro. Pero de pronto llegó la instrucción que le ha llegado a muchos de los que seguramente nos van a escuchar. Tienes que meter IA. En tus objetivos anuales del 2025, 2026, incluso 2024, tienes que meter la IA. No sé cómo le va a decir, tienes que meterla ahí. Esta organización nos contaba que lo que hizo fue, compraron una IA y le dieron una IA a todos
los miembros de su organización, a todos. Úsenla, explótenla. Y ya, hasta ahí. Ese fue el mensaje, úsenla. ¿Qué empezó a pasar? Que esta misma organización nos contaba, estos 5 años en esta estrategia de gobierno de datos que invertimos, la empezaron a destrozar en los primeros 2 meses. ¿Por qué? Mucha gente, en lugar de, oye, ¿qué hizo la estrategia de gobierno de datos? Darles tableros, darles dashboards, darles gobierno. Oye, quiero solicitar acceso a tal dato, quiero que al reporte tal le modifiques esto. Tenías que levantar una solicitud y un área centralizadora te modificaba eso para que cumpliera con toda la organización, no contigo. ¿Se acuerdan que hablábamos al inicio de que la IA también nos empezó como a hacer más silos, pero individuales, ¿no? Bueno, ¿qué terminó pasando? La gente decía, quiero explotar la IA porque tengo la misión, ya me dijeron que tengo que usarla. ¿Cuál es la mejor manera de usarla? Un chat. ¿Y qué le tengo que hacer? Pues mira, agarro un cachito de los datos, los pongo en mi chat y entonces empiezo a generar reportes. ¿Y qué empezó a pasar? El problema no es ese. El problema es que lo hagan 20, 40, 50 personas en tu organización y cada quien lo haga de manera diferente. Realmente lo que te evitaste con el gobierno de datos, ahora lo tienes así. Una copia de tus datos por todos lados, cada quien preguntándole como quiere, de la manera que quiere, y eso fue lo que empezó a pasar. Entonces ese es un caso desafortunado que después se mejora, pero es un caso desafortunado que arranca por ese tema de úsenla y úsenla así como van. Y luego empezaron a salir los famosos agentes. Oye, para solucionar el problema de que cada quien tenga su chat individual, vamos a crear un agente y el agente se lo empieza a compartir a la organización. Entonces, eso, la organización nos contaba. Lo segundo que hicimos fue agentes, donde ya no era cada quien le pregunta como quiera, sino hago un agente y el agente se lo distribuyo. ¿Cuál es el tema? Con la ausencia del comité de IA que tendría que regular qué agentes tenemos, cuáles bajan, cuáles suben, cuáles se mejoran, ¿qué pasaba? Oye, Ramón ahora necesita un campo extra en el informe. En lugar de decirle a Javier, oye Javier, ¿me puedes ayudar a modificar este agente para que toda la organización lo tenga? ¿Qué terminó pasando? Copy-paste. Y entonces ahora ese agente lo copié, lo pegué, porque qué flojera hablarle a Ramón, que ni me va a hacer caso y que está ocupado. Pues mejor lo hago yo. Sí, estoy usando agentes. ¿Sabes? Hasta ahí me detengo porque ese fue lo que esta organización les contaba de, nos fue mal en esto. Tengan cuidado, ¿vale? Y estuvo... Bueno. Y, perdón, yo quería preguntar, ¿cuál fue su solución? Ahí va. Su solución primero fue hablarme a mí. No es cierto. Su solución fue el comité de IA, ¿no? Y suena a que me estás cortando las alas. Se supone que la IA me abría un mundo infinito de posibilidades y regularla suena a, me estás poniendo trabas, no va a funcionar, ¿cómo que tengo que pedirle permiso a alguien? Se supone que con esto iba a ser más rápido. Pero estamos hablando de una organización, no estamos hablando de lo que hago yo en mi casa. Oye, quiero una receta de cocina, pues no tengo que hacer un agente, ¿no? Yo hago mi receta de cocina y ya, y me dice qué tengo que hacer y demás, ¿no? Cómo seguir mi dieta y cosas por el estilo. No, estamos hablando de una organización, estamos hablando que una organización se nutre de la cooperación que sus departamentos y que sus áreas de negocio hacen en pro de conseguir un objetivo. No puedes hablar del mismo silo, de que cada quien por separado explote como quiera, sino que este comité lo que hizo fue establecer reglas muy claras de quién tiene que ser el dueño de un agente. Así como hoy en día, una cosa que empezó a pasar con la IA es que mucha gente piensa que como es IA, te tienes que brincar todas los policías o las barreras de una aplicación tradicional. A ver, las aplicaciones, olvidémonos de la IA de tantito de lado, ¿no? Las aplicaciones tradicionales, ¿qué hacían? Tú le querías meter un cambio y no era, le meto el cambio porque yo quiero. O sea, era algo que tú tenías consensuado con un negocio, con objetivos, para poder decidir meterle un cambio o no. Y pasaba por un análisis y luego pasaba por todas las herramientas de calidad de código y todo eso, hasta que llegaba y se liberaba, de manera muy controlada. Pero de pronto mucha gente, y por ciertos tutoriales en redes sociales que te dicen, créate un chatbot en 30 minutos, piensan que, pues con la IA entonces ya no hago pruebas, ya no hago casos de prueba, ya no meto mis cambios, ya no formo mi solicitud, ya no hago análisis, ya le meto los documentos que yo quiera. No, espérame, es que sigue siendo una solución de TI, sigue siendo un desarrollo. Por ende, necesitas seguir gobernándolo de la misma manera, nada más que ahora lo puedes hacer más rápido, porque la IA te ayuda en muchos aspectos. Luego platicamos de eso. Pero hoy lo puedes hacer muchísimo más rápido que antes y eres más ágil, más flexible, más lo que quieras. Pero de hecho mencioné la palabra ágil. Yo he escuchado muchas veces a Alex y dice, a ver, espera. Agilidad no nada más es entregarlo rápido y ya. Tienes que analizarlo muy bien. Entonces, a lo que voy es que este tema de IA, una de las cosas que tiene que cumplir, y como sobrevivió esta organización, no lo comentaba, es el comité de IA analizaba todas las solicitudes de agente y las concentraba. Y entonces, en lugar de que cada quien moviera a la gente como quisiera,
Había un comité que recibía todas las solicitudes y a los dueños de los agentes les decía, mira, esto sí le sirve a toda la organización, intégralo. Y lo que se dieron cuenta es que el 80% es que quiero que le metas este cambio, más bien es que el usuario no necesariamente sabía utilizar el agente o no necesariamente sabía explotar la IA. Y de pronto el 80% de las solicitudes nunca fueron necesarias meterlas, sino muchas veces el usuario decía, es que no me lo responde con acento norteño, digo a los que son de México, los que nos escuchan de México. Quiero que me lo responda en un acento más de la CDMX, ¿no? Me No, suena espérate, pero eso, un déjà vu. Exacto, un déjà vu, exacto, ¿sí se acuerda? Entonces, era eso fue lo que hizo la organización, ¿no? El comité de IA empezó a normar la creación de los agentes, la integración de la IA, empezó a normar también algo que de pronto pasaba, es que como la IA es tan sencillo como le meto mi tarjeta de crédito, y ya tengo acceso a la IA, y los montos son tan pequeñitos que muchas veces no pasan por las aprobaciones de los grandes deals de millones de dólares, pues cada área compró su IA. Entonces también lo que hizo esta organización fue, a ver, espérense, todos los accesos a cualquier IA del mundo van a pasar por el comité de IA también. Y el comité de IA le metió métricas a la IA, el consumo no nada más de los famosos tokens que seguramente la audiencia conoce y ustedes conocen. No, el consumo incluso atrás, la infraestructura, las nubes, todos los costos, donde ahí ya, ¿se acuerdan que yo mencionaba al principio? La cámara súper cara, que le pagaban, era más eficiente pagarle un sueldo a una persona que lo hiciera que la cámara. Lo mismo con la IA, ya cuando le entregas un reporte al área de te estás gastando todo en esto en IA, ¿estás teniendo las eficiencias que te propusiste? Todo eso hacía el comité de IA. Entonces, eso fue lo que esta organización nos contaba que hizo para poder lograr todo esto. Sencillo, ¿no? Ok. Como para ir ya cerrando un poco la conversación, aquí nos podíamos quedar ya pues varias temporadas, yo creo que hablando del tema, pero bueno, ya nos has planteado, bueno, una solución que allí en tu contexto empezó a funcionar, ¿verdad? Nos has dicho, esto tiene que estar alineado a la estrategia de la organización, si no vamos a seguir cometiendo los mismos errores, esto tiene que tener también alineamiento a arquitectura empresarial, esa parte del comité de IA, de la gobernanza, ¿verdad? Es muy importante. Pero como para ir ya empezando a cerrar un poco la conversación que nos has dejado aquí, los aprendizajes, ¿cuál sería como tu recomendación? ¿Cuál sería como tu hoja de ruta para una compañía que está pensando? A lo mejor hay compañías que todavía no están teniendo pues esta aproximación a la IA, o que ya se metieron y están con estos problemas iniciales que ya hemos identificado por aquí. ¿Cuáles serían esos pasos donde pueden tal vez como consultar o leer, o una referencia que sea relevante allí para ellos comenzar ese Correcto. camino? Mira, yo te diría que tienes que ajustarte a tu realidad. No porque el de al lado esté haciendo cosas maravillosas y robots inteligentes que hacen cosas, tú tengas que hacer exactamente lo mismo para decir que fuiste exitoso. Yo creo que tienes que buscar, bueno, no creo, aseguro, porque así ha pasado, tienes que buscar dentro de tu propia organización en qué procesos hay más involucramiento humano, más desgaste humano de tiempo de las personas que estás en tus equipos de trabajo, y empezar por ahí. Pero primero empezar a tocar el proceso. No, o sea, no meterle IA directamente. Primero empezar a tocar el proceso. Es un buen momento. Hoy, y ustedes lo saben, las herramientas de IA nos pueden ayudar muchísimo a encontrar eficiencias. Todo lo que acabo de decir de la calidad y el gobierno, créanme, ya se hizo mucho más rápido con la IA. Muchísimo, ¿no? Desde hasta establecer lineamientos internos de IA, la IA te puede dar una primera sugerencia y luego tú los adecuas. Ya no tienes que estar ahí quebrándote la cabeza pensando horas y horas qué escribo y cómo lo escribo para que se transmita correcto. Ya lo podemos hacer con la IA, ¿eh? Suena complicado todo lo que dije, pero la propia IA te puede ayudar. Evidentemente luego ya viene la parte humana. Pero yo te diría, a las organizaciones que van a arrancar, vean a su interior, antes de ir a buscar el robot, vean a su interior e identifiquemos estos procesos que llevan mayor tiempo y mayor número de personas. Luego, analicen el proceso, primero para ver cómo se optimiza ese proceso. Y una vez que se optimice ese proceso, podemos estar hablando de una automatización. Que ojo, en algunos de los casos lleva IA, pero también en el 25% de los casos en donde hemos hecho esto, ni siquiera necesitaba así en el camino. Era una automatización tradicional que a lo mejor ya se ve un poquito más bonita con IA. Y créanme, eso, cuando lleguen con cualquier CFO a decirle, hoy en día nos gastamos tanto, con esta inversión nos gastamos, esta inversión gobernada con el comité de IA, nos vamos a reducir tanto, nadie les va a decir que no, están explotando la IA
de manera adecuada. Ese sería el consejo, Alex y Foro. Muy bueno, muy bueno. Eso que dices también es muy importante. Primero eso, alinear a las expectativas, ¿verdad? Pero eso último que has dicho, no todo es IA, porque hoy mismo creen que todo se soluciona con IA y a lo mejor pues es simplemente con un desarrollo, una solución como lo has venido haciendo, o incluso no tienes que desarrollar ninguna aplicación, o sea, es cambio del procedimiento y ya está. Entonces, buenísimo esa última reflexión. Y Alex, me preguntabas tú que hay un libro que se llama The Art of Business Value. Ese libro es buenísimo porque justamente lo que quieres es encontrar el valor de negocio de las cosas. Y ese libro te guía poco a poco a llevarte a un punto donde no te habla de TI, no te habla necesariamente de la IA, no te habla nada de eso. Te habla de conectar, ¿no? Te habla de conectar los objetivos de negocio, business value, y te habla de cómo puedes utilizar la tecnología, no se mete específicamente ni a ni nada, cómo utilizas la tecnología en favor de. Y mucho de lo que dije ahorita de arquitectura empresarial, de DevOps de veras, ¿no? DevOps en forma, luego si quieren, podemos charlar horas y horas de DevOps y de IA, cómo te puede justamente hacer fit con la organización, pero empieza por la necesidad de una organización, empieza desde la necesidad y no por la parte de TI luego hacia arriba. Y justo ahí llegamos a la alineación también de la IA con la agilidad, ¿no? La agilidad nos dice, bueno, tenemos que enfocarnos a generar valor y no hacer las cosas por hacerlas y tener un propósito e ir iterando, ¿verdad? Entonces yo veo como muy alineada, muy compatible estas formas de hacer las cosas, la agilidad y la IA con todas estas herramientas. No sé, en tu experiencia, ¿cómo has alineado justamente agilidad y la inteligencia artificial? Correcto. Traten a la IA como cualquier otra aplicación de TI. Trátenla exactamente igual. Tiene que pasar por lo mismo. Una muy buena planeación, una muy buena alineación de objetivos, los diferentes talleres que hay para poder conseguir realmente qué quieres hacer. Lean Inception, que igual tenemos aquí un gurú de ese tipo de cuestiones y le aprendí muchísimo. Design Thinking, todos esos que obviamente ustedes son más expertos que yo, no los tienes que dejar de lado porque sean IA, ¿eh? Los tienes que utilizar exactamente igual. Lo que sí es que los beneficios van a ser exponenciales. Eso es un hecho. Cuando logres integrar todo esto y conectarlo con lo que quiere tu organización, créanme, los que lo han hecho, y tenemos en casos en toda la TAM, han hecho cosas maravillosas y lo van a poder hacer todos. Y lo tenemos que hacer todos, es un must. De acuerdo, Javi. Pues muchas gracias, Javi. No sé, una reflexión final y bueno, ¿y dónde te pueden contactar? Bueno, vamos a compartir tu LinkedIn. No sé si hay alguna otra forma que te puedan contactar. Sí, bueno, en X me encuentro como @INGJavierR, así me encuentro. Y ahí en LinkedIn también está unos pequeños artículos que he escrito en Medium también. Entonces por ahí también podemos estar platicando y contras. Ahí tengo uno muy bueno que dice: el ingeniero DevOps no existe, son los papás. Léalo. Habla mucho justamente de mucho de esto, que no está nada desligado. Y para finalizar, yo creo que es un hecho que todas las organizaciones se tienen que subir a la IA, todos. El que no lo haga en verdad, por todo lo que se está logrando, por todo lo que se está haciendo, se las va a ver bastante difíciles el día de mañana, ¿no? Nos pasaba con Excel. Yo recuerdo muy bien un contador que hace muchos años me contó. Cuando llegó Excel, muchos contadores dijeron: ¿eso qué es? Aquí mis libros están muy bien y yo no necesito esas cosas, por eso estudié, soy el mejor, esa cosa me va a venir a reemplazar, ¿no? Había mucho miedo. Los contadores que empezaron a subirse a la onda del Excel, en lugar de atender con libros, no sé, 5 clientes al día, pudieron atender a 20, 30, 40, y ellos fueron los que reemplazaron justamente a esas personas que se quedaron en el libro o que se quedaron usando Excel para fórmulas. Hoy en día estamos en el mismo punto. La IA no solamente son chats, es muchísimo más allá que chats. Entonces, el liberarles chat a una organización no es adoptar la IA. Adoptar la IA es conectarlo con el proceso para que al final del día, cuando vayamos a vender, en vez de venderle a 25, le podamos vender a 500 con el mismo número de personas que tenemos en una organización. Entonces, eso es lo que quiero que se lleve el foro. Pues muchas gracias, Javi. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Excelente trabajo el que están haciendo. Gracias por llevar a todo el foro todo esto y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a los que nos escuchan, bueno, ahí está Javi para que lo sigan en sus redes sociales. Recomendarles también que si no se han suscrito también a nuestros canales, estamos en todas las plataformas de streaming, en YouTube. Coméntenos, compartan si este contenido es de valor
Recuerden que vamos a tener una temporada de la inteligencia artificial, entonces no se desconecten, estén muy atentos a nuestros próximos episodios donde hablaremos de la aplicación de esta inteligencia artificial al desarrollo de productos y también a la construcción de soluciones de software. Entonces estén atentos allí en los próximos días para más noticias. Muchas gracias, estamos en contacto, cuídense. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.